Audiolibro científico Suhat. 6 miradas al Tabasco del siglo XIX. Introducción, por Jesús Arturo Filigrana Rosique. La decimonónica es una centuria plena de hechos que definieron el rumbo nacional y estatal, en que se marcaron pautas y se fundaron instituciones, entre ellas quizá la más importante, el Estado Nacional Mexicano. No es poco decir que fue entonces cuando los criollos, aquellos hijos de españoles que habían encontrado a lo largo de 300 años una identidad propia, cortaron el cordón umbilical que unía a la nueva con la vieja España. Pero construir una nación independiente, con inspiración en ideas liberales, era como borrar de un plumazo tradición y origen. De inmediato, se hicieron evidentes dificultades de todo tipo y dieron como resultado final una incipiente nación políticamente inestable, una nación económicamente atrasada frente a los ritmos que marcaba la revolución industrial y el desarrollo del capitalismo, continente de una sociedad injusta y desigual. La independencia no resolvió los problemas profundos de la Nueva España, sino simplemente los sacó a la superficie. La distancia que separaba a Tabasco del centro económico, del centro de poder colonial y nacional, lo mismo que los otros obstáculos que han impuesto la geografía y la naturaleza, nunca constituyeron elementos que aislaran completamente a la provincia. Se sabe que existieron redes de rutas comerciales terrestres, fluviales y marítimas bien establecidas desde tiempos prehispánicos. Sin embargo, aún en pleno siglo XIX, con los medios y las vías disponibles, la comunicación era lenta y dilatada, lo que seguramente producía en sus habitantes esa sensación de aislamiento. Suelen exponerse la distancia y la lentitud de las comunicaciones entre la Ciudad de México y Tabasco, como las causas que sirven para explicar la dinámica vivida en esta región del país. Por las mismas razones, la provincia se vinculaba hacia los puertos veracruzanos, la península de Yucatán y demás regiones del litoral atlántico mexicano, así como al sureste norteamericano, Cuba y el Caribe. Realmente esta apertura de Tabasco hacia el exterior se inició en los primeros días de la colonia, en parte como consecuencia del comercio marítimo legal, y en parte también de la piratería y el contrabando. En gran medida la economía tabasqueña durante el siglo XIX se orientaba hacia la satisfacción de la demanda de un mercado externo. Así, el palo de tinte, apreciado por su tanino, fue durante la colonia una riqueza muy codiciada. Sin embargo, al inventarse los colorantes artificiales para la industria textil, su importancia económica declinó justamente en este siglo. Las maderas preciosas, particularmente la caoba, fueron objeto de extracción inmoderada también en esta época. Aunque inicialmente solo se talaban el cedro y la caoba de las selvas tabasqueñas, poco después se optó por la deforestación total, pues poco valor se atribuía a las selvas ya sin esos árboles y era preferible destinar esas superficies a la agricultura y ganadería extensiva. Al agotarse las selvas tabasqueñas hacia finales del siglo, las empresas extractivas continuarían su labor en las selvas vecinas de Chiapas y Guatemala. El cultivo del cacao en Tabasco era una actividad económica de primer orden desde los tiempos prehispánicos y así continuaría durante la colonia, pese a las medidas restrictivas de la corona. Igual importancia mantendría durante el siglo XIX y parte del XX, cuando sufrió un declive, cuya plena recuperación parece ya una tarea imposible. En ese marco geoeconómico, la población del estado en 1895 a duras penas alcanzaba la cifra de 136,000 almas. El 80% de esos tabasqueños vivía en amplias zonas rurales. El panorama demográfico de Tabasco era el de un territorio poco poblado y con gran dispersión de sus habitantes. De acuerdo con los datos que se tienen de finales del siglo XIX, puede decirse que la sociedad tabasqueña estaba dividida en 3 grandes estratos. En el primero de ellos se encontraban terratenientes, grandes comerciantes y banqueros. El segundo estaba formado por una clase media en ascenso, constituida por intelectuales y empleados que solían habitar en las cabeceras municipales. Finalmente, un estrato bajo de la sociedad, conformado por peones agrícolas, ya fuesen contratados temporalmente o acasillados en las haciendas,
También se incluyen aquí a los artesanos, pequeños comerciantes, criados domésticos y todas aquellas personas dedicadas a los servicios. Este último estrato lo constituía prácticamente la mitad de la población de esa época. Se sabe también que desde los tiempos coloniales Tabasco padeció una escasez permanente de mano de obra. Por ello, los hacendados buscaban mecanismos para mantener sujetos a sus peones y sus familias por diversos métodos, entre los que sobresalía el endeudamiento. La educación en el Tabasco decimonónico también fue precaria. Al declararse la independencia de México en Tabasco, no había ninguna escuela. Apenas en la década de 1830 empezaron a operar las primeras instituciones educativas en el estado. Al terminar el siglo XIX, el 80% de la población era analfabeta. Por otra parte, las condiciones de salud e higiene en que vivían los habitantes urbanos y rurales eran bastante escasas. Por lo general, solo la capital del estado y las cabeceras municipales tenían algún servicio de agua potable o drenaje. Hacia finales del siglo, había un promedio de un médico por cada 5.000 habitantes. La cuarta parte de ellos se concentraba en la capital. Sin la atención adecuada proliferaban entonces enfermedades como el paludismo, diarrea y enteritis, bronquitis, neumonía, fiebre amarilla, tosferina, tuberculosis y pleuresía. La catequización de Tabasco había dejado mucho que desear. Para atender los asuntos religiosos, la provincia contó con un vicario in capite que dependía de la diócesis de Mérida desde la colonia. Había también, por lo general, un cura en cada una de las cabeceras de los partidos en que políticamente se dividía la provincia de Tabasco. La labor evangelizadora de estos curas dejaba mucho que desear y era común observar en ellos conductas demasiado relajadas. Lo anterior reflejaba el abandono en que la diócesis de Mérida tenía el cuidado religioso de la provincia tabasqueña. Esto fue así hasta 1882, en que se fundó la diócesis de Tabasco y el consecuente nombramiento de su primer obispo. A la precaria evangelización de Tabasco habría que agregar la importante presencia que empezaron a tener a mediados del siglo XIX grupos protestantes que obtuvieron apoyo de liberales radicales de la región de la Chontalpa, quienes además habían resultado vencedores contra la intervención francesa y cuyo líder principal era Gregorio Méndez Magaña. La provincia de Tabasco, en parte por la distancia que la separaba de los centros insurgentes más importantes y en parte por la insuficiencia que existía en esa época de medios de comunicaciones adecuados, permanecía parcialmente al margen de muchos acontecimientos nacionales. A pesar de ello, las ideas de libertad e independencia sacudieron las conciencias de los tabasqueños, y así, la independencia en este suelo tuvo una dinámica tan singular como las condiciones propias de la provincia. Bastó la llegada a Tabasco de Juan Nepomuceno Fernández Mantecón, comandante de Tlacotalpan, al mando de 200 hombres de infantería y 100 de caballería, enviados por Antonio López de Santa Anna, comandante general de Veracruz, para que se proclamase la independencia en 1821. El 8 de septiembre fue jurada en la capital de la provincia la independencia y el Plan de Iguala, sin que esos hechos provocasen derramamiento de sangre. Desde su llegada, Fernández Mantecón se hizo cargo del gobierno de Tabasco. Al igual que las demás provincias del antiguo reino de la Nueva España, después de la independencia, Tabasco se incorporó a la vida republicana y en el año de 1824 entraba en funciones el primer Congreso Local Constituyente y se elegía como primer gobernador del estado a Agustín Ruiz de la Peña, mientras que el coronel José Antonio Rincón quedaba al mando de las tropas y representaba al gobierno federal. A partir de este momento, se inicia en Tabasco una enconada lucha entre los políticos locales. Por un lado, estaban los que aspiraban a disfrutar la soberanía estatal, cuyos principales promotores se encontraban tanto en el Congreso como en el Ejecutivo estatal. Por otro lado, estaban los representantes del Supremo Gobierno, encabezados por el coronel José Antonio Rincón. La lucha, así entablada entre los poderes locales y federales, no era más que un reflejo de lo que en esos momentos
ocurría en el centro del país, es decir, resultaba como corolario de la lucha entre federalistas y centralistas. En los años posteriores a 1824, Tabasco no escapó a la inestabilidad política que reinaba en todo el territorio nacional y que se manifestaba en virajes alternativos que conducían al gobierno del sistema federal al central. Estas fluctuaciones, en apariencia caóticas, vistas en conjunto, formaban parte de un movimiento de más larga duración, relacionado con la consolidación del Estado Nacional Mexicano. Cuando en la República se adoptaba el sistema centralista de gobierno, los poderes locales eran anulados o, al menos, subordinados a los dictados del centro, concentrándose el poder político y militar del Estado. Convertido en departamento, el Estado estaba en manos del comandante general de Tabasco, enviado por el presidente en turno, quien, generalmente, seguía una política ajena a los intereses locales. En medio de esta lucha, entre 1835 y 1836, se promulgaron las llamadas 7 leyes, normas supremas del gobierno centralista, mediante las cuales, entre otras disposiciones, se dividía a la República en departamentos, a los departamentos en distritos y a estos en partidos. El gobierno interior de los departamentos estaría a cargo de gobernadores sujetos al gobierno general. Asimismo, establecían la existencia de ayuntamientos únicamente en las capitales de los departamentos, mientras que en las cabeceras de distrito habría un prefecto nombrado por el gobernador, y en las cabeceras de partido, el gobierno estaría en manos de un subprefecto. Las reacciones de inconformidad contra las 7 leyes se sintieron a lo largo de todo el territorio nacional. Desde 1838, en Yucatán, había manifestaciones revolucionarias de rechazo al centralismo con tintes separatistas, las cuales se generalizaron rápidamente, y en febrero de 1840, esta provincia optó permanecer independiente de México, mientras no volviese a adoptarse en la República el sistema federal. Este movimiento federalista no tardó en extenderse a Tabasco, y Fernando Nicolás Maldonado, al grito de «Federación o muerte», encabezó las fuerzas armadas que luchaban contra el centralismo. Tabasco permaneció separado de la Federación hasta que ocurrió la capitulación del gobierno centralista en el estado, firmada en la iglesia de Atasta el 17 de noviembre de 1840, con lo cual se restauró el sistema federal en la entidad. Cuando controlaban la política nacional los federalistas o los liberales en la época posterior, en Tabasco, el clima era propicio para que los intereses y las fuerzas políticas regionales se manifestaran con mayor soltura. No obstante, en esos lapsos, el conflicto fundamental entre el centro y la región se expresaba a través de las disputas por el poder, que permanentemente existieron entre los gobernadores y los comandantes generales en turno. Por su parte, durante su permanencia en el poder supremo, los centralistas debilitaron aún más las fuerzas regionales, aplicando medidas drásticas como los cierres de los puertos al comercio exterior, la semi-extinción de las milicias cívicas, la imposición de fuertes contribuciones y de préstamos forzosos, así como la desaparición de los poderes políticos locales, entre otras medidas. La inestabilidad política, producto de la desgastante lucha entre federalistas y centralistas, fue un marco propicio para que algunas potencias consumaran sus intereses imperialistas. La primera en hacer acto de presencia fue la Unión Americana, que invadió México en los años 1846 y 1847 para apropiarse de un total de 1.528.241 kilómetros cuadrados de territorio nacional. En esa época, la guarnición de Tabasco se encontraba al mando del comandante general Juan Bautista Draconis, quien organizó exitosamente la defensa del estado. Un año después de esta primera retirada, las fuerzas norteamericanas invadieron Tabasco nuevamente en junio de 1847. El día 16 tomaron la capital y los tabasqueños que la defendían, agotados y sin recursos suficientes para continuar la defensa, tuvieron que abandonarla. Los norteamericanos permanecieron en la plaza 35 días y al retirarse incendiaron y causaron grandes destrozos a la ciudad.
Francia fue la segunda potencia en aprovechar la inestabilidad política que prevalecía en México. En 1862, año en que inician las acciones intervencionistas de las tropas francesas aliadas a los conservadores mexicanos, el estado de Tabasco era gobernado por Victorio Victorino Dueñas. El 6 de mayo de ese año, conservadores campechanos y yucatecos, apoyados en las fuerzas del invasor extranjero Charles Aubry, desconocieron el gobierno legítimo de Juárez. La caída de la isla del Carmen en poder de los invasores y conservadores pro-imperialistas marca el inicio de las acciones contra Tabasco. En esta dirección, el siguiente punto de interés era la Villa de Palizada, la cual fue ocupada por los franco-imperialistas encabezados por Pedro Pucurrul y Eduardo González Arévalo. De esta manera, cayeron sucesivamente en poder del enemigo Jonuta, Frontera y finalmente la capital, San Juan Bautista, en julio de ese año. La reacción contra la intervención no se hizo esperar. En Cárdenas se levantó en armas Andrés Sánchez Magallanes, en Comalcalco los hermanos Pedro y Gregorio Méndez, en tanto que Lino Merino y los hermanos Eusebio y Cornelio Castillo lo hacían en la región de la Sierra. Las fuerzas al mando de estos caudillos locales se organizaron y se unieron en torno a un mismo objetivo: la defensa de la soberanía estatal y nacional y el reconocimiento del gobierno legalmente constituido del presidente Juárez. Con estos propósitos, lograron consolidar una fuerza política y militar de alcance estatal, a cuyo mando se colocó a Gregorio Méndez, en tanto que el gobierno político lo seguiría ejerciendo Felipe J. Serra. El 1 de noviembre de 1863 ocurrió uno de los enfrentamientos más importantes de esta lucha en un paraje cercano a la villa de Cunduacán, conocido como el Jaguactal. La batalla ahí librada marcó el inicio de la victoria de las fuerzas que comandaba Gregorio Méndez sobre las de González Arévalo. Poco después de la batalla de El Jaguactal, Méndez ocupó las plazas de Cárdenas y Huimanguillo y avanzó hacia San Juan Bautista, ocupando puntos estratégicos en los alrededores de la capital. Posteriormente, el 27 de febrero de 1864, las fuerzas de Gregorio Méndez desalojaron a los invasores de la capital de manera definitiva. De 1877 a 1911, transcurrió el largo periodo durante el cual se mantuvo en el poder el general Porfirio Díaz. En lo económico, la dictadura fomentó la creación de una infraestructura que impulsaba el desarrollo capitalista, favoreciendo principalmente al capital extranjero. Así fue como se construyeron vías férreas, se formaron nuevas industrias, se dio auge al comercio exterior y se fundaron instituciones bancarias. El abismo entre las clases sociales fue cada vez mayor. La política interna de Díaz se basó en la protección a la propiedad privada, el establecimiento del orden y paz sociales, así como en la explotación exhaustiva de la mano de obra a través del sistema del peonaje por deudas. Grandes extensiones de tierra fueron concedidas a particulares para la explotación de los recursos naturales, vía compañías deslindadoras. En Tabasco, las pugnas entre los grupos de liberales progresistas y radicales, o pejelagartos y mulitos, como jocosamente les llamaba el vulgo, se mantuvieron vigentes hasta el Porfiriato, aunque entre 1877 y 1887 un gobernador fue asesinado, Manuel Fourcher, y varios fueron renunciados. Lo más importante es que no hubo rebeliones. Simón Sarlat Nova, miembro prominente de los progresistas, gobernó Tabasco desde 1873 y lo siguió haciendo hasta 1895, cuando el general Díaz decidió sustituirlo por el general Abraham Vandala Patiño, su amigo, compadre y compañero de armas, según la frase conocida con la que el dictador solía iniciar las cartas dirigidas a sus leales. La llegada de Vandala al poder ejecutivo tabasqueño representó un debilitamiento de los progresistas, pues en lo sucesivo se verá a Felipe J. Serra, miembro de los radicales, cubrir frecuentemente los interinatos del general Vandala. Puede decirse a favor del gobierno porfirista en Tabasco que su desempeño fue pacífico, comedido
y no abusó de la fuerza pública. El Estado vivió un período de auge económico y cultural. El gobernador dio muestras de preocupación por mejorar la educación de los tabasqueños. El siglo XIX fue convulso para el país entero. En él se vivieron cambios tan radicales que, reflejados políticamente, se manifestaban en los cambios de régimen, los cuales recorren un amplio espectro de posibilidades que van desde el gobierno colonial al republicano, pasando por efímeras monarquías. El siglo XIX fue también testigo de la mutilación del territorio nacional como resultado de una guerra imperialista. Sin embargo, con todo y que no podía ser ajeno a los acontecimientos nacionales, Tabasco vivió un periodo en que el crecimiento demográfico empezaba a ser importante, donde las actividades económicas tradicionales se vieron reforzadas con nuevos cultivos y con las acciones extractivas, como el corte de palo de tinte y de maderas preciosas, a pesar de los daños causados al hábito natural y lo injusto de las relaciones laborales. A finales de la centuria hicieron su aparición en el escenario estatal dos actividades económicas que serían posteriormente muy importantes: el plátano y el petróleo. El trabajo que a continuación se presenta es producto del esfuerzo de 7 historiadores altamente capacitados que ofrecen al lector novedosos ángulos desde los cuales puede observarse el complejo siglo XIX tabasqueño. La doctora Alicia Contreras Sánchez incursiona de manera interesante en los vericuentos de las finanzas coloniales y decimonónicas a partir de la aplicación de las reformas borbónicas en el Reino Español. Su análisis permite descubrir las características del sistema crediticio que operaba en la época, al tiempo que hace una excelente descripción del sistema monetario y los principales problemas derivados de la escasez de circulante. Cabe mencionar que el tratamiento de este tema es totalmente novedoso en la historiografía tabasqueña y permite el acercamiento a un momento de transición entre una economía precapitalista y propiamente una capitalista, o para decirlo en los mismos términos empleados por la doctora Contreras, entre una economía natural y una monetaria. Esta transición ocurrió en un espacio geográfico sui generis en donde convergían penurias, escasez de monedas y trueque con comercio marítimo, exportación y contrabando. Se analiza aquí también el papel tan importante que desempeñó la Iglesia como prestamista, así como aquellos quienes eran considerados sujetos de créditos. El doctor Miguel Ángel Díaz Pereira aborda el tema de la concepción que sobre el hombre americano se tenía a principios del siglo XIX, adoptadas por dos personajes mencionados en el título del trabajo, Frederick Waldeck y François Corroy. Ellos asumieron posiciones antagónicas y representaban dos concepciones culturales distintas que tenían como objetivo central explicar la naturaleza de las gentes que habitaron lo que hoy se conoce como sitio arqueológico de Palenque. El artículo se hace aún más interesante con la recreación narrativa del encuentro entre ambos personajes en el propio sitio de Palenque, ocurrido en 1832, así como de sus coincidencias y sus discrepancias. El trabajo es una singular descripción del debate y confrontación desde concepciones culturales sobre el origen de la cultura maya del período clásico de cara a sus vestigios materiales. Díaz Pereira ubica, haciendo alarde de un buen trazo literario, sus interpretaciones en momentos importantes de la evolución que con el tiempo sería un tema central de la moderna antropología americana. María Trinidad Torres Vera presenta un panorama general de los principales acontecimientos ocurridos en el siglo XIX y, en relación con ellos, expone una serie de documentos que se conservan en el Archivo Histórico y Fotográfico de Tabasco. Hay también en este trabajo un propósito confesado de contribuir desde la historia regional o de la microhistoria al estilo de Luis González, al estudio de los fenómenos no solo locales, sino también de alcance nacional. Lo anterior está avalado por su amplia carrera en la investigación histórica y por no pocos años de trabajo en archivos. Pablo Marín Olán obliga a sus lectores a reflexionar críticamente acerca de la idea del despojo de tierras de los indígenas por parte de ladinos coludidos con las autoridades en el siglo XIX en Tabasco,
Después de revisar 4 casos de litigios agrarios de pueblos indígenas, el autor puede concluir que la idea del despojo de tierras en Tabasco estuvo más alimentada por la influencia de la historiografía del centro del país que de pruebas documentales, así como también de este afanoso argumento moderno que pretende ver la otredad cultural como una antítesis a lo occidental para esgrimir una historia indígena imaginaria. Resulta muy interesante, por tanto, descubrir a través de este valioso texto la gran capacidad de negociación que mostraron los indígenas estudiados y la forma en que racionalizaron los conflictos y las soluciones. Mucho deberá en lo sucesivo la historia económica de Tabasco al doctor Jorge Luis Capdepón Ballina, cuyo trabajo aporta mucha luz sobre las formas en que se manifestaron los efectos del desarrollo industrial y el capitalismo en el solar tabasqueño. El doctor Capdepón encuentra que, a mediados del siglo XIX, las élites económicas tabasqueñas manifestaban cambios cualitativos de importancia, de manera que a partir de entonces es posible hablar de una oligarquía tradicional de San Juan Bautista y de un grupo emergente de empresarios y hacendados de origen local en las regiones de la Chontalpa y la Sierra, dispuesto este último a disputarle espacios de poder político y económico al grupo sanjuanense. Ramón Castellanos Coll y Tania María Arias de la Fuente hacen una interesante recapitulación de la demografía histórica de Tabasco, enriquecida con datos obtenidos de diversas fuentes documentales. Aportan también importantes datos sobre el desarrollo económico de la entidad durante el siglo XIX, relacionados con la producción, el comercio y el transporte fluvial, así como de indicadores de desarrollo social como la salud y la educación, entre otros. Este trabajo, sin duda, no solo ayuda a explicar y comprender el Tabasco decimonónico, sino que siguiendo las tendencias aquí trazadas, es posible alcanzar un mejor entendimiento del siglo XX y de la actualidad. Es importante destacar que la coordinación de esta obra estuvo bajo la experta batuta del distinguido académico universitario Dr. Ramón Castellanos Coll. Una de las virtudes del volumen es que reúne los talentos de historiadores profesionales destacados. Muchos de ellos, aunque jóvenes, han demostrado una gran capacidad y experiencia, amén de sus grados académicos, lo que contribuyen a garantizar la calidad de lo que aquí se expone.